adora el nombre oh fiel Señor. del Dios Todopoderoso. Todo lo sabes en mí. Aleluya. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Y llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar, aleluya, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Oh, levanta tus manos muy en alto en esta mañana. Que tu fidelidad lleva mi vida. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todos tus pensamientos, pero también dice con todas tus fuerzas. Por eso bate tus manos, entrégale tus primeras fuerzas de la mañana al Señor y bate tus manos al cielo en esta hora. Dile: Señor, te entrego sacrificio de manos santas, sin iras y sin contiendas, sacrificio vivo para ti, Dios. Oh, aleluya. Recibe la adoración, recibe la exaltación, Dios. Mi alma te alaba. Vamos a decírselo por última vez. Tus ojos revelan que yo Oh, Samalaya Basaya, nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. porque todo lo sabes de mí. Todo lo sabes en Él mí. conoce tus más profundos pensamientos. Miras el corazón, Sabe de qué tienes necesidad. todo lo puedes ver. Sabe con qué necesidad has venido en esta mañana. Solamente de rey de Lleva mi Él. vida Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero levanta tu voz fuerte y díselo. Nada puedo ocultar. Sé que tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz. pon tu mano allí en tu corazón, tu mano derecha. Puesta en mí me llena de tu paz. Él conoce tus más profundos pensamientos, Pedro. Hoy Dios fortalece tus fuerzas. Hoy Dios está impartiendo fuerza en esta mañana. Dios conoce tu corazón. Sabe de qué tienes necesidad. Él no ignora el momento por el que tú estás pasando. No pienses que el silencio de Dios es olvido. El silencio de Dios es sinónimo de trabajo. Dios está trabajando en tu vida. Dios está procesando tu llamado, tu ministerio. Dios está procesando tus hijos.
Dios está procesando tu esposo, tu esposa. Dios está procesando. Y en medio de ese silencio, aleluya, Dios está sentado en el molino y está pasando sus manos por aquel barro áspero, aleluya, y por eso ha tenido que derramar agua en aquel barro para volverlo más sensible, para volverlo más liviano, más maleable a sus manos. Por eso has tenido que llorar, por eso has pasado por momentos duros, por eso has pasado por momentos amargos. Escucha bien, por eso has pasado por momentos de soledad. Por eso Dios ha tenido que derramar agua en el molino para que el barro se vuelva más blando, para que te conviertas en un hombre y una mujer que sea como la boca de Dios, que tenga la capacidad de percibir lo que Dios percibe, que tenga la capacidad de ver lo que Dios ve. Y solo hombres y mujeres que han sido procesados tienen esa facultad. Solo el que ha pasado por momentos difíciles puede entender a aquellos que también han pasado por momentos difíciles. Vaya basoba la maquiba saba. Solo el que ha pasado por momentos de hambre, de escasez, puede tener misericordia de un indigente que está en la calle tirado. Solo el que ha pasado por momentos de enfermedad y soledad puede entender enfermos que están en clínica muriendo de cáncer, de sida. Solo ellos pueden llorar cuando ven un mundo que se está deteriorando en la televisión. Oh, yo quiero que levante tus manos en esta mañana. El Espíritu Santo nos visita. Dale una venia, dale reverencia al Espíritu Santo en esta hora. Él es aquí. Él es aquí. Adórale. Hermoso eres, mi Señor. Oh, Espíritu Santo. Hermoso eres tú, Amado mío. amado mío. El deseado de las naciones. La fuente El que te levantará un día del polvo de donde estás a otro mejor lugar. Adóralo en esta mañana. Hermoso Oh, hermoso. mi Señor. Hermoso eres Oh, sí, Señor. amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Solo díselo susurrando en esta hora. Díselo susurrando en este momento. Tú eres el amado de mi corazón. Susúrrale al oído y dile: tú eres el amado, Dios. No hay otro como tú. Tú eres la fuente de mi vida. Una canción Tú eres la fuente de mi vida. Aleluya. que demuestra mi pasión. Díselo por última vez. En medio de esas Mi lágrimas Rey y mi Señor. que caen hoy por tus mejillas, díselo nuevamente. Para aquel que me amó. Aleluya. En mi corazón, en Mi corazón hay una canción. Es hermoso lo que hay aquí en esta mañana. que demuestra mi pasión.
para mi Rey y mi Señor, para tu Dios, para aquel que me amó. hermoso, Hermoso eres, mi Señor. hermoso eres tú, Hermoso eres tú, amado, amado mío. eres la fuente de mi vida, Eres la fuente de mi aleluya, vida. el anhelo Y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida. mi Señor, El anhelo de mi corazón. bate tus manos, aleluya, oh aleluya, dale gloria a Dios, exalta al Rey de Reyes, glorifícalo, Él es el deseado de las naciones, el que esperamos. Está paseándose por aquí en esta mañana. Aleluya. Dile gracias. Dile gracias. Dile gracias. Dile gracias. Dale un fuerte aplauso en esta mañana. Oh, su nombre es santo. Vive por los siglos de los siglos. Su nombre es santo. Aleluya. Tú eres la fuente de mi vida. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que ese Dios poderoso está en esta mañana, en este lugar? Oh, aleluya. Este lugar es un refrigerio para nuestras vidas. Es el lugar donde tú puedes encontrar paz, donde puedes encontrar bendición, vida eterna para ti. ¿Cuántos lo creen? Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 19. Y cuando usted lo tenga puede decir amén. Dice, libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 19. Dice la Biblia: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de hacer después de estas. Vamos a repetirlo. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El día viernes estuvimos iniciando un tema que tiene que ver con la escatología bíblica. Y sabemos que escatología es la ciencia que estudia los acontecimientos postreros, futuros. Y nuestro tema de estudio es el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. Se hace necesario en los tiempos de hoy día predicar acerca de la venida de Jesús. Son temas que se han extinguido de muchos altares en las iglesias a nivel mundial. Hoy se está hablando de muchos temas, se está hablando de prosperidad, se está hablando de bendición, y no estamos diciendo que eso sea malo.
porque Dios es un Dios de prosperidad. Dios es un Dios de bendición. Si no, Él no dijera, mío es el oro y mío es la plata, porque Dios es un Dios rico. Amén. Pero hemos quitado de lugar temas que son mucho más fundamentales dentro de la doctrina cristiana, y estos temas están imperando hoy en día dentro de las congregaciones. Entonces estamos viendo un pueblo que se está dirigiendo más a lo material, que se está enfocando más en lo físico, en lo corruptivo del mundo, y está olvidando un mundo eterno que nos está esperando. Estamos olvidando que un día vamos a estar con Cristo para siempre, por toda la eternidad. Por eso muchas veces, a veces nos invade el temor, nos invade el miedo, porque nuestra mirada está enfocada en cosas corruptibles. Nuestra mirada está enfocada en cosas que un día van a desaparecer. Pero cuando nuestra mirada está enfocada en lo eterno, cuando nuestra mirada está enfocada en mucho más allá de estas cosas materiales, el temor, el miedo, la prueba, la tribulación, la escasez, el hambre, no nos puede detener, porque hay una esperanza, hay una fe, aleluya, que nos dice que un día vamos a estar con Cristo para siempre, y que un día, aleluya, toda tristeza, todo dolor, toda agonía va a desaparecer de nuestros corazones. Por eso iniciamos nuestro texto áureo. Se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 19. Como les decía el viernes, hermano, es difícil tratar de cubrir tantos aspectos proféticos, escatológicos que existen en el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. Amén. Se necesita mucho tiempo para hacer esto, pero nosotros vamos a tratar de tocar los detalles más relevantes dentro de ellos. Como primera medida, el día viernes estuvimos hablando de 4 imperios que Daniel vio. Vaya conmigo el libro de Daniel, capítulo 2. Dice la Biblia que Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor. Y usted dirá, pero ¿por qué usted está hablando, si va a hablar de escatología bíblica, tiempos, en los acontecimientos del futuro, ¿por qué está hablando de aspectos del pasado? Porque ya eso pasó. Amén. Muy bien, por eso leímos, el ángel le da a Juan, el apóstol Juan, la noticia o el mensaje que Jesús le dio al ángel, y el ángel se lo da a Juan y le dice, escribe las cosas que has visto. ¿Eso es qué? Tiempo pasado. Muy bien. Entonces, el tema de estudio va a estar en el pasado, presente y futuro. Primero pasado, ¿por qué? Porque para entender muchos aspectos escatológicos y proféticos debemos entender muchos temas del pasado. En la Biblia hay tipologías y hay tipos. Amén. Y estas tipologías nos hablan de sombras o de acontecimientos que se van a manifestar en los tiempos futuros. Amén. A su nombre. Uno de ellos, para entender cómo será el movimiento del anticristo, hay que entender las manifestaciones que tuvieron estos 4 imperios en la antigüedad. Por eso usted se pregunta, ¿por qué no se metió quizás el imperio egipcio, que fue uno de los más antiguos que tuvo la historia? ¿O por qué no se metió el imperio sirio? Porque el tiempo iba a comenzar a partir del imperio babilónico. A su nombre. Iba a comenzar a partir del imperio babilónico, que era cuando Daniel estaba en ese tiempo, año 536, 538 antes de Cristo, que Dios se lo muestra a Daniel en el capítulo 2 con una cabeza de oro. Esa cabeza de oro tipifica ¿a quién? A Babilonia. Y luego también le da otra revelación donde le muestra un león. O sea que en el libro de Daniel siempre lleve eso grabado. La cabeza de oro y el león con alas tipifican a Babilonia. Y son características que tendrá el anticristo, porque en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, la bestia, ese personaje que se va a manifestar, es el fusionamiento de estos 4 imperios que nosotros vemos aquí. O sea, que si estos 4 imperios tuvieron gobierno, fueron crueles, produjeron blasfemias contra Dios, el anticristo va a tener la conjugación de todos esos 4 imperios. Miremos una característica que tuvo el imperio babilónico, y es que cuando Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor en el capítulo 2, parece como que a Nabucodonosor como que se le olvidó, sería que el único Dios todopoderoso
era el que Daniel le estaba mostrando, le estaba presentando. Entonces, ¿qué sucede? Que Daniel parece ser que no está en Babilonia en ese momento, al parecer. Porque el rey Nabucodonosor envía a construir una estatua de oro para que sea adorada. Miren la característica del imperio babilónico, y es la misma característica que va a tener la bestia del libro de Apocalipsis capítulo 13. Erigió una imagen para ser adorado. Y dice la Biblia que solamente habían 3 muchachos que se llamaban Sadrán, Mesach y Abednego, que no quisieron postrarse, que no quisieron adorarse ante esa estatua. Esto es un acontecimiento, una narración escatológica que va a suceder en los tiempos tribulacionarios. ¿Por qué? Porque los 3 muchachos allí, Sadrán, Mesach y Abednego, tipifican a Israel. Amén. Usted dirá, pero ¿cuál Israel? Si ya la iglesia no va a estar. Bien, esos 144,000 testigos que usted ve en el libro de Apocalipsis representan esos muchachos. Junto con los 2 testigos que habla el libro de Apocalipsis también, que se dice que pueden ser Moisés y Elías por las características que tienen de sus manifestaciones. Dice que uno se manifestará con las señales que hubo en Egipto. ¿Quién se manifestó con esas señales? Moisés. Y el otro hará descender fuego del cielo. ¿Qué profeta descendió fuego del cielo? Elías. Por eso se dice que esos 2 testigos pueden ser Moisés y pueden ser Elías. Además, cuando Cristo estaba en el monte Tabor, ¿verdad? En el monte de la transfiguración, allí estaba reunido ¿con quién? Estaba reunido con Moisés y con Elías. Y se llevó a 3 hombres. Miren, el sinónimo, Sadrán, Mesach y Abednego. Se llevó a 3 personajes. ¿A quién? A Pedro, a Juan y a Jacobo, que es tipo de la nación judía. Hay muchos aspectos proféticos que están en la Biblia que ni siquiera son para la iglesia. Aspectos proféticos que se refieren única y exclusivamente a la nación de Israel. ¿Aló? Hay aspectos en la Biblia que se refieren y tendrán cumplimiento únicamente en la nación judía. Y por eso Jesucristo se lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo, que eran judíos, y les muestra esta revelación de lo que iba a suceder. Ahora, esos 144,000 sellados junto a los 2 testigos son los que van a predicar el evangelio de Cristo cuando la iglesia ya no esté. ¿Aló? Por eso hay una doctrina por allí que dice, no, que nosotros somos los testigos X. Y desde que esa doctrina se inició hasta la fecha, yo creo que se pasaron de los 144,000. Porque eso no es un aspecto escatológico que no es para la iglesia como tal, sino que es algo que va a tener cumplimiento dentro del pueblo judío, dentro de la nación judía. Aleluya. Por eso lo que pasó con Sadrán, Mesach y Abednego es una característica de lo que va a pasar en los tiempos postreros. Aleluya. El anticristo también va a pedir adoración como pidió Nabucodonosor, adoración también. Bendito sea el nombre de Dios. Pero habían 3 varones, aleluya, fieles, Sadrán, Mesach y Abednego, que no quisieron doblegarse. Esos son esos testigos fieles que van a predicar, no se van a doblegar. Aleluya. Y para ellos también hay una promesa, hay una promesa que se encuentra en el libro de Isaías. Por eso es que la Biblia dice, aunque pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. Esta promesa se cumple también dentro de la nación judía. Se cumplió en Sadrán, Mesach y Abednego. Por eso dice, porque deseado o admirable, dicen algunas versiones, fuiste para mí, tú me amaste, yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. Porque cuando las naciones en los tiempos postreros, después de la segunda semana, de la segunda mitad de la 70ª semana de Daniel, después vamos a entender eso, las naciones se reunirán para destruir a Israel, para acabar con la nación judía. Y ahí donde Jesucristo va a aparecer. Dice la Biblia que aparecerán los ejércitos celestiales. Y qué bonito que tú y yo vamos a venir allí. Algunos no lo creyeron. ¡Aleluya!
Y dice la Biblia, y pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Amén. Porque van a querer destruir la nación judía. Bien, pero el tema es mirar las características que va a tener el anticristo. Una de ellas que se manifiesta en el imperio babilónico es que el anticristo va a pedir adoración para él. Va a querer ser adorado. Aleluya. Y obviamente que la gente lo va a adorar, porque la Biblia dice que será un hombre muy inteligente, será un hombre muy astuto, se manifestará con señales. Y obviamente usted sabe que el mundo hoy en día, hoy por hoy, está siguiendo esas cosas. Están adorando a hombres que son corruptibles hoy en día. Amén. Porque de pronto sanaron un dolor de cabeza ya y los canonizaron y los están adorando. Ahora un hombre esto que se manifestará con grandes señales, imagínese usted, la gente lo va a adorar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero otro imperio, no podemos hacer hincapié en un punto, ¿amén? Vamos a pasar rápidamente porque el tiempo es escaso. Pero si pasamos al imperio persa, si usted quiere saber más, escríbase en Senca el otro año. Amén. Otro imperio es el imperio persa. Este imperio de los medo persas, que es el pecho de plata, pero también otra visión que tuvo Daniel manifiesta un animal que es el oso. Ahora usted dirá, pero ¿por qué si ya no era suficiente mostrar un pecho de plata y solamente? ¿Por qué un animal? Porque los animales encierran características que tienen los seres humanos. Acuérdense que Jesús dijo, sé mansos como qué. Porque no dijo simplemente, mire, sé mansos y ya. Sino, sé mansos como, símil y comparación, como paloma. ¿Ah? Porque los animales encierran características, astutos como qué, como serpientes. Entonces Dios le mostró a Daniel características de animales que iba a tener la bestia. ¿Aló? Esta persona va a ser una bestia. Amén. Un animal, que el sinónimo de bestia es animal. ¿Aló? Y una de las características que tiene el oso es que el oso es un animal sanguinario. Según las investigaciones que han hecho muchos biólogos, uno de los comportamientos que tiene el oso es que cuando mata a la presa, camina sobre ella. A su nombre sea la gloria. Muy bien. Gloria a Dios. Entonces, vamos al libro de Apocalipsis para que usted vea que lo que le estoy diciendo no es mentira. Libro de Apocalipsis, capítulo 13, dice, me paré sobre la arena. Ahora, el libro de Daniel es considerado el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Dios le mostró a Daniel, le mostró a Daniel toda la historia antigua. Pero esa historia antigua tuvo una fecha de vencimiento. Ahora necesita otro hombre para mostrarle la historia que iba a continuar después de esa. ¿Aló? Entonces necesitó a un Juan Bautista. El apóstol Juan. Juan el Bautista fue el que le preparó el camino a Jesús, ¿verdad? Ya muchos se lo habían creído. No dijeron nada. Apocalipsis capítulo 13 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía ¿cuántos? 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas. Entienda y sepa que siempre que la Biblia está hablando de cuernos, está hablando de poder, está hablando de gobierno. En los animales, la fuerza, el poder con que ellos gobiernan su territorio es con los cuernos. Amén.
Usted no ve, por ejemplo, a un búfalo parándosele al otro con los cascos, así, vamos a pelear. No, usted los ve peleando con los cuernos. En Alaska, cuando el alce está en celo y quiere gobernar su territorio, pelea con los cuernos. O sea, el cuerno en la Biblia es tipo de poder, de gobierno. O sea, cuando usted vea cuernos en la Biblia, no es, y tampoco crea que cuerno es otra cosa. ¿Aló? Cuernos en la Biblia se refiere a poder. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y la bestia que vi era semejante a ¿qué? A un leopardo. Todavía no lo hemos visto, pero ese leopardo es el que Daniel habla, que es Grecia. Aló. Que es el de abdomen de bronce. Aleluya. Y Grecia estuvo en la época de bronce. Mira, hermano, una de las cosas más espeluznantes de la Biblia es que la Biblia tiene una afinidad en el cumplimiento profético tremendo. Que cuando yo leo la Biblia, yo me... ¡Wow! Pero qué cosa tan tremenda. Dios le está mostrando a Daniel algo que se iba a pasar 200 años antes. O sea, él está en el gobierno de Babilonia. Grecia ni siquiera existía como nación. Los griegos eran pequeñas aldeas en las islas Egea. Y Daniel ya tenía un conocimiento de que iba a haber un hombre llamado Alejandro Magno. Por eso la Biblia dice que salió un cuerno pequeño y que creció y era más sobresaliente entre ellos. Hablando de Alejandro Magno cuando está hablando de Grecia. Amén. Y quizás Alejandro Magno no había nacido siquiera. Y lo más tremendo es que en la época en que los griegos nacen como nación y como imperio, comenzaron a manejar el bronce. Amén. Dios tenía en cuenta cualquier detalle. Y eso es algo que nos debe poner los pelos del alma de punta. ¿Por qué? Porque si la Biblia ha tenido un cumplimiento con tanta afinidad, los demás acontecimientos que fueron profetizados en la palabra van a tener el mismo cumplimiento también. Amén. Ha tenido un cumplimiento al pie de la letra. Y eso es algo que nos debe hacer temblar. Eso es algo que nos debe mantener siempre preparados. No decir me voy a preparar. No, yo debo vivir preparado para Dios. La Biblia dice, ¿quién entrará al lugar santo? Dice, el limpio de manos y de corazón puro. Es tan sencillo, limpiar mi corazón, limpiar mi alma para Dios y caminar todos los días con integridad. Que si tú llegas a aparecer en cualquier momento, aquí estoy yo, Dios mío, para irme contigo. No es que me voy a preparar, debo vivir preparado. Hay muchos que están diciendo, Señor, mañana, el otro mes. Mira que ahora vienen ahora viene diciembre y viene el Halloween. Y usted dirá, oh, Halloween. Hay cristianos que ya están celebrando el Halloween. Y usted el año pasado se alarmó de ver ministros de Dios dándole un punto de aprobación al Halloween y buscando justificaciones. Por eso Pablo le reclama a la iglesia de Corintios, le dice que tengan cuidado porque vendrán muchos con filosofías huecas. ¿Aló? Y entonces buscan justificación en la palabra. Y si usted se va a la palabra, se dará cuenta que el Halloween tiene una procedencia satánica totalmente. Totalmente. Si se da cuenta, los celtas, que son oriundos de los pueblos nórdicos, allá en Alemania, Polonia, Francia, Suiza, todos esos pueblos nórdicos, donde nacieron, escuche bien esto, hermano, que no se le vaya a olvidar, porque a veces inocentemente mandamos vestidos a los niños para el colegio. ¿Aló? Y la Biblia dice que el que se considera amigo del mundo, amigo del mundo, se considera enemigo de Dios. Y si usted está siendo partícipe de un acto de esto en el mundo, se está considerando enemigo de Dios también. ¿Aló? Porque una de las advertencias que Dios le dio al pueblo cuando entraron a Canaán es: no harás pasar a tu hijo por el fuego. Porque los cananeos tenían prácticas paganas. Y cuando estemos hablando, si el tiempo nos alcanza,
Cuando estemos hablando de la iglesia de la Odisea, nos vamos a dar cuenta que el cumplimiento profético de la iglesia de la Odisea es el cumplimiento de la iglesia que estamos viviendo en la actualidad. Una iglesia que parece estar viva, pero está muerta. Aló. Gloria al Señor. Mi alma alaba al que vive. Dale un aplauso al Señor. Así que, ¿en qué íbamos? En los celtas. Íbamos en los celtas. Y los celtas, escuche bien esto. Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Usted sabe que Sem es la simiente judía, los semitas. Y de ahí salieron todas estas simientes judías. Pero los de Cam poblaron toda la tierra de Canaán y parte de ellos se fueron al norte de África. Y los de Jafet, escuche bien esto porque esto le va a poner los pelos de punta. Jafet fueron los que poblaron los pueblos indoeuropeos. Aló. Por eso los arqueólogos hoy están, porque ellos tenían un concepto extraño de que el origen del mundo o de la humanidad fue en África. No, la Biblia lo relata que fue allí en el Éufrates, entre el Éufrates y el Tigris. Así lo dice la Biblia. Entonces, ellos se están asombrando de que han encontrado que muchas características que tienen los países nórdicos la tienen los pueblos palestinos. Que muchos estudios arqueológicos han descubierto que la raza que vivía ahí en Canaán en tiempos antiguos, Iván, eran de ojos verdes, ojos azules y eran blancos y monos. Como yo. Y la Biblia me constata eso, que eran altos, porque cuando Caleb y Josué y los otros 10 espías, que la Biblia ni siquiera les da consideraciones porque ni los nombres le dice, porque fueron cobardes, los lleva Juan a investigar la tierra, la Biblia dice que eran gente que grande, gente alta. Eran grandes. Y la única nación que frenó a Roma en la antigüedad fueron los alemanes, los polacos, los germanos. ¿Por qué? Porque eran gente grande. Y ahí en esa nación céltica es donde nació el Halloween, adorando al dios Samaín. Pero eso no es todo, sino que el dios Samaín era un dios con cara de carnero. Y usted cuando lee todo el Antiguo Testamento, hermano, en los pueblos cananeos, la mayoría de los dioses tenían características de carnero. Aló. O sea, que Halloween no solamente tiene un origen céltico, ya venía de una nación cananea. A su nombre. Gloria a Dios para siempre. Por eso, hermano, no pase a su hijo por el fuego en estas celebraciones. Y no, yo no lo voy a vestir, pero le voy a decir que vaya y que vaya a pedir dulce sin vestirse. ¿Ah? No, hermano. El diablo la Biblia dice que él se viste como ángel de luz. Y está mostrando las cosas inocentemente. Y hubo un papa en los tiempos, en el año 300 después de Cristo, que fue el que canonizó, el que fijó esa fecha, porque como veía que el Halloween en ese tiempo, adorando al dios Samaín o dios de la muerte, que era un carnero con la lengua afuera. Por eso yo le digo que a veces estaba en Facebook y usted ve a los jóvenes. Y eso es un símbolo satánico. Usted ve a los que tocan rock y eso, usted los ve con la lengua afuera. Y muchos, porque eso es un símbolo de muerte. Ese es el símbolo de la muerte. Y usted ve gente cristiana en el Face con esos símbolos mostrándose. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. A su nombre sea la gloria para siempre. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Dígale que está a su lado. Esto no es cuento, esto es Biblia.
Y dice: y la bestia que viera semejante a un leopardo, Grecia, y sus pies como de oso, Persia, y su boca como boca de ¿qué? De león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Miren cómo se fusionan los imperios que vio Daniel en el año 95 después de Cristo, cuando Dios le está dando a los 86 años la revelación al apóstol Juan en la isla de Patmos en aquel día. Y la característica es que este hombre será despiadado y tendrá, mire que las patas de esa bestia son las del oso que pisotea. Dice la historia que cuando los medos y los persas fueron a destruir a Siria, Siria se rindió, se arrodilló. Los ejércitos esperaron a los persas arrodillados y sus armas en el suelo. Y dice la historia que Persia arrasó con todos ellos de rodillas. Era un imperio despiadado. Y así va a ser, porque la Biblia habla de 7 trompetas, de 7 sellos. Amén. Habla de juicios que van a venir, un control político y religioso. Aleluya, por eso la Biblia enseña y dice que los que estén en la azotea no bajen, que los que están en el campo no regresen, porque muchos huirán a los desiertos. Serán gente fieles que no querrán entrar dentro del régimen político, social, religioso del anticristo. Serán esos judíos fieles que estarán. Por eso Dios le dijo, mire, esto es escatológico, cuando Dios le dijo a Elías: yo he reservado a quienes, que 700, ¿verdad? 700 profetas allá están guardados, que no han doblegado sus rodillas ante Baal, porque en ese tiempo, aleluya, habrá un pueblo fiel. Y por eso la Biblia dice: rogad porque vuestra huida, ¿qué? O porque estos acontecimientos no sean en invierno. Ay de las que están encintas, porque para esas personas será más difícil. Hay que entender que en la Biblia y en la interpretación escatológica hay cosas que son literales y hay otras que son proféticas. Y ese es el único detalle que tiene la escatología, que a veces podemos dar interpretaciones que son literales y las estamos dando desde un punto de vista alegórico a su nombre. Y eso es literal lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Amén. Estarán 2 en la cama. Bueno, esto está hablando de rato, ¿verdad? ¿Cuántos se van? Por eso yo duermo del lado de la derecha del Señor. Estarán 2 en la cama. Uno sí era, no, mentira, ¿verdad? El deseo es que todos nos vayamos con Cristo. Hermano, vuelve del lado de la izquierda. A su nombre. Pero Grecia, el imperio de los griegos, que habla el libro de Daniel, y usted va allí y encontrará en el libro de Daniel, capítulo 7, que habla del león, habla del oso y habla también del leopardo. El leopardo es el imperio griego. El imperio griego nació en el año 300 antes de Cristo y tuvo unas características también. Pero ese imperio griego, escuche bien, es el mismo que habla también, gloria a Dios para siempre, que habla Daniel en el capítulo 8. Habla del imperio griego en el capítulo 7, en el capítulo 2 y en el capítulo 8. Miren lo relevante de este imperio. En el capítulo 2 habla del imperio griego como el vientre de bronce. En el capítulo 7 habla del imperio griego como un leopardo que tenía 4 alas. Aleluya. 4 alas, porque cuando este imperio se disolvió por la muerte de Alejandro Magno, se dividió en los 4 generales. El imperio se dirigió en los 4 generales de Alejandro Magno. Y la Biblia, luego lo vamos a ver, que dice la Biblia en el capítulo 8 que de ese imperio salió un cuerno pequeño que blasfemó. Amén. Y ese hombre habla de un hombre llamado Antioquio Epifanes. ¿Aló? Usted dice, hermano Alberto está hablando de cosas raras esta mañana aquí. Pero eso lo dice la Biblia, no lo digo yo.
Amén. Lo que pasa es que pensamos que para leer la Biblia solamente hay que leer otros aspectos históricos. Porque cuando la Biblia dice que yo soy el primero y el último, está hablando que Él encierra toda la historia. A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero mire qué dice en el capítulo 8. Perdón, en el capítulo 7. En el capítulo 7, verso 6, después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, Grecia, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado, ¿qué? Dominio. Porque tenía dominio Grecia. En 12 años Alejandro Magno logró conquistar el mundo entero. A su nombre. El anticristo logrará hacerlo en 3 años y medio. De paz. Logrará la hegemonía política. Y ahorita cuando estemos hablando de las señales, porque esta historia se cierra, escuche bien, en la muerte de Jesús y la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Pero después de eso, los discípulos están incómodos y le dicen, Señor, está bien, conocemos la historia porque Pedro, Juan, Jacobo, estos hombres conocían la Biblia, muy contrario a lo que pensamos que Pedro no sabía Biblia. Pedro sí era un hombre que tenía conocimiento. Que no tenía la educación que tenía el apóstol Pablo es otra cosa. Porque Pablo era un docto en la ley, dice la Biblia. Él mismo lo dice, él era un docto en la ley, educado a los pies de Gamaliel. O sea que Pablo tuvo una educación personalizada. Pero no me estigmatice al apóstol Pedro, porque Pedro también fue a la sinagoga desde niño y aprendió la ley. Todo judío debía saber la ley. Y el niño a los 5 años debía recitar de memoria el libro de Levítico. Y Pedro era judío y era un judío celoso. Lea cómo era Pedro. Que Pedro tenía metido en su cabeza el chip de paz. Pax maximum en latín, que significa paz máxima, que era el legado que tenía el imperio romano, porque ellos decían vamos a lograr la paz con la guerra. Esa era la convicción del imperio romano. Por eso ustedes ven a un Pedro que era impulsivo. Ustedes ven a un Pedro que pensaba que las cosas se podían lograr con la guerra, como se está pensando hoy en día. Muchas naciones que piensan que la paz es tener el ejército más poderoso, tener las armas nucleares. Sepa y entienda que sí hay pueblos y naciones, aunque ellos lo niegan, hay naciones con bombas nucleares guardadas en el mar. Y usted se hace la pregunta, ¿para qué las naciones se están preparando? Porque quedó una amarga experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Y estos pueblos no quieren vivir esos mismos acontecimientos. Los pueblos más débiles fueron los que recibieron las violaciones más grandes de sus mujeres. Mataron a sus hijos. Y ellos se están preparando. Bueno, si hay una tercera guerra mundial, nosotros no nos vamos a quedar atrás. Nosotros también vamos a estar preparados para dar frente a esa tercera guerra. Los pueblos se están preparando para una tercera guerra. Y hay citas bíblicas allí que si tenemos tiempo se las voy a dar. Si no, váyase acá. A su nombre. Gloria a Dios para siempre. Entonces, hermanos, esto es importante. Daniel solamente tiene 12 capítulos. Usted se lo puede leer en 2 horas, en 3 horas, el libro de Daniel, concienzudamente. Y se dará cuenta que le abrirá el entendimiento para comprender cómo será la manifestación del anticristo, de esta bestia que está hablando el libro de Apocalipsis capítulo 13. Primero, querrá adoración como la tuvo Babilonia, que buscará la adoración, que sea adorado. Pero también como Persia será despiadado. Pero como Grecia, como el imperio griego, este hombre, escuche bien, los griegos tuvieron algo, y es que los griegos fueron muy mitológicos. Los griegos aceptaron cualquier clase de religión, de doctrina, y eso es algo, una característica que va a tener este gobierno, y es algo que se llama el ecumenismo, la mezcla de todas las religiones. Recuerden cuando el apóstol Pablo fue a Atenas, ¿qué habían los atenienses? Dice que Pablo entró al templo y tenía un altar al
al Dios no conocido. Por si se les había escapado algún Dios, tenían el Dios de la lenteja, el Dios de los frijoles, el Dios de los zapatos. Tenían un Dios a cuanto cosa existía. Amén. Y había un altar que decía al Dios no conocido. Y Pablo le dijo: yo quiero hablarle de ese Dios que ustedes no conocen, el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Mi alma alaba al que vive. Y el ecumenismo es algo que yo les quiero leer en esta mañana. Algo tremendo, hermano. Miren, cuando usted va, ecumenismo significa movimiento para la unión de todas las iglesias. Y si usted cree que esto no está pasando, entonces lea. Dice: esto se puede constatar con la realización del Concilio Mundial de Iglesias celebrado en Suiza el 24 de enero del 2002. Se celebró el Congreso Mundial de todas las iglesias mundiales. Bueno, valga la redundancia, ¿verdad? Todas las iglesias mundiales. ¿Quiénes asistieron a esa reunión? Estaba liderada por el Papa Juan Pablo II. ¿Quiénes asistieron? Asistieron primero la Iglesia Católica Romana. Asistieron pastores evangélicos. Asistieron los testigos de Jehová. Asistieron los musulmanes. Asistieron los budistas, los judíos. Y miren esto, que esto le va a poner los pelos de punta. Asistieron los brujos espiritistas y el doctor Mo, para la conformación de las Iglesias Unidas. Y eso no es algo de ahora. ¿Comenzó cuando? En el 2002. Y usted está viendo que muchos cristianos famosos de nuestro mundo cristiano, usted lo ve en internet, que han hecho reverencia al dominio de la iglesia tradicional. Muchos de ellos besándole la mano. Y la Biblia dice que, aleluya, hay un solo trono y que Dios no comparte su gloria con nadie. Llámese como se quiera llamar, hay un solo trono. Dios no comparte su trono con ningún hombre, con ninguna persona. Y una de las cosas que Dios sacó al diablo del cielo era porque se quería sentar en su trono. Aleluya. Él dijo: no, tú no cabes aquí. Y dijo: Miguel, sácamelo de aquí. Porque ni siquiera peleó con él. Dice que Miguel y sus ángeles hubo una confrontación y sacaron al diablo. Y el diablo astutamente se llevó la tercera parte de los ángeles del cielo. Y muchos de esos ángeles, dice la Biblia, que hoy están gobernando naciones. Porque ahí en el libro de Daniel nos dice que cuando Daniel está esperando la revelación, vino el ángel y le dijo: no pude llegar cuando clamaste. Escucha bien, en el momento preciso, porque se me apareció ¿quién? Una oposición, el príncipe de Persia, y tuve que pelear con él, y eso me detuvo en el camino. Hay ángeles gobernando naciones, pero lo que me llama la atención es que le dice, cuando se despide de Daniel, le dice: me tengo que ir, porque ahora vendrá Miguel y me ayudará a pelear con él. Y escucha bien, y después que sea derribado, vendrá el príncipe de Grecia, y entonces se enseñoreará. Algo tremendo. Entre ellos también pelean. Cuando derribaron al príncipe de Persia, lea el libro de Daniel. Eso le queda para la casa, porque ahora no podemos. Eso sí, nos quita un poco de tiempo, ¿verdad? Pero mire algo, que cuando él dijo que se iba a derribar al príncipe de Persia, entonces vendrá el príncipe de Grecia. O sea que hay principados que se posesionan. Cada vez que hay un presidente de una nación, es un principado. Hay que tener en cuenta eso. Hay demonios que vienen a gobernar naciones. ¿Aló? Y por eso usted ve naciones que se deterioran en esos 4 años, porque es el espíritu, el demonio que está gobernando a través de ellos. ¿Aló? Por eso debemos orar por nuestros gobernantes. No podemos estar perdiendo el tiempo, no podemos estar durmiendo, no podemos estar perdiendo el tiempo como Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica, aleluya, perdiendo el tiempo chismoseando en vagancias. Yo le digo a la juventud que nos está visitando en esta mañana, aleluya, el libro de Eclesiastés dice: acuérdate, joven, de tu Creador en los tiempos de tu juventud, antes que lleguen los días en los que digas: no tengo en ellos contentamiento.
Es tiempo de que tú tomes una determinación. Es tiempo de que tomes una decisión en tu vida. Ya no puedes seguir jugando al evangelio. Ya no puedes seguir diciendo, Señor, voy a la iglesia el domingo, de vez en cuando voy a orar con los hermanos. No, tienes que tomar una decisión radical. Aleluya, porque dice la Biblia que en el gran trono blanco, que aunque no es para la iglesia, lo que te quiero decir es que ahí habrán grandes y pequeños. Aleluya, no pienses, oh, porque tu mamá es cristiana, tu abuela es cristiana, que te vas a salvar, que te vas a agarrar en el pantalón de tu papá y te vas a ir volando. No, la salvación es individual, mi amado hermano, y tienes que comenzar a tomar decisiones radicales en tu vida a partir de este momento. Es tiempo de sacudirnos. Es tiempo de que la juventud se sacuda como fuerza de la iglesia y salga a predicar el evangelio. No son los adultos o los experimentados en la iglesia los que tienen que salir a predicar. La juventud también tiene que ir a predicar el evangelio. La juventud tiene que ir a los colegios también, a las universidades, a hacer ronda, a hablarle del evangelio. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos lo bendicen? Mi alma alaba al que vive. Miren esto. Y esta noticia salió hace rato. El diario del Nuevo Día informa sobre un acontecimiento extraordinario y esperanzador que ha ocurrido en el Vaticano. Juan Pablo II, cuando era Papa, abrió las puertas del Vaticano en las oraciones de otras creencias durante la inauguración de la séptima Asamblea de las Religiones por la Paz. O sea que hay un lugar en el Vaticano especial para si usted es musulmán o si usted es adventista, lo que sea, usted tiene un espacio ahí en el Vaticano especial para esas religiones. Si usted es cristiano y va a Roma y usted dice, ay, no, un pedacito por ahí para mí, por ahora, para hacer la hora nona, usted se mete ahí. Aló. A su nombre. Y ese lugar es ícono de la unión de iglesias mundiales. Ahí pueden llegar con cualquier número de ideologías religiosas a orar, porque es un lugar, un escenario religioso para la paz. A su nombre sea la gloria. Hay un concepto que se ha globalizado hoy en día y es el concepto de la paz. No es un concepto solamente de Colombia, es un concepto mundial. Y algo que eso es algo que está preparando el escenario para el anticristo. Escuche bien. Y lo vamos a ver entre los persas. Algo que, se me pasó, hermano. Una característica que tuvo Persia fue que Ciro, el persa, firmó un pacto con Israel. Aló. Firmó el pacto con Israel para que pudieran ir en paz a su tierra. Y ellos salieron bajo el gobierno de Zorobabel, y luego salió otro remanente bajo el gobierno de Esdras, y el último remanente salió bajo el gobierno de Nehemías a reconstruir a Jerusalén. Pero ojo, una característica que va a tener el anticristo es que va a firmar el pacto. Y usted sabe que como está pasando hoy en día el pacto en La Habana, el pacto no solamente implica ya tenemos la paz, implica toda esa serie de normas que está en debate en el país. Y el pacto allá en el Medio Oriente, el anticristo va a firmar el pacto con ellos, pero el pacto va a estar involucrado por una serie de reglas y normas, que por eso los judíos van a volver a hacer sacrificios en el altar nuevamente. Y el pacto va a incluir toda esa serie de rituales. Y por eso la Biblia dice, pero él un día romperá el pacto. Aló. Porque así como Persia, Ciro hizo un pacto con la nación judía, él también lo va a hacer. Y lo que les quiero decir es que lo que está sucediendo mundialmente, que los países están buscando la paz, ese es el escenario que el anticristo necesita. Necesito un mundo desesperado por buscar la paz. Y usted sabe que cuando usted está desesperado, Pedro, cualquier bus le sirve. Entonces cuando él se aparezca, se va a aparecer como, aleluya, la solución para el mundo. Y el mundo va a correr a él y él va a lograr esa paz ficticia durante 3 años y medio. A su nombre. ¿Cuántos lo bendicen?
Y ya estoy terminando. Pero mire algo, que luego vino el cuarto imperio. Y el cuarto imperio, ¿quiere que le diga otro detalle de Grecia? Y que va a tener cumplimiento también el anticristo. Mire cómo estamos en lo que viste, o sea, el pasado, las cosas del pasado están comprobando todos estos eventos futuristas. Dice algo que me llama la atención en el capítulo 8 de Daniel. En el año tercero del reinado de Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elán. Vi pues en visión estando junto al río Elán. Dice, alzó los ojos y miré, y aquí un carnero. Ese carnero que usted ve ahí es Persia, que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. ¿Por qué 2 cuernos? Porque eran los medo-persas. Amén. Dos reinos que se unieron. Eran los medo-persas. Dice, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que otro. ¿Cuál era el cuerno más alto? Y el más alto creció después. El cuerno más alto era Persia. Amén. Porque los persas, gobernados por Ciro, eran de esos 2 pueblos, eran el más poderoso, más grande, más numeroso en ejército. Amén. Y dice, y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente. ¿Quién es el poniente ahí en la Biblia? Es Babilonia. Al norte es Libia, y al sur es Egipto. Esos 3 pueblos fueron destruidos por los medo-persas. Amén. El poniente, grábeselo, ¿es quién? Pero dígalo con entusiasmo, hermano, que me da nervios. El poniente, Babilonia. Al norte, Libia, y al sur, Egipto. Dice, y ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío, esto es Grecia. Dice, venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Eso sin tocar tierra significa la velocidad con que venía gobernando y conquistando. Alejandro Magno. Gloria a Dios. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. ¿Quién se llama así? ¿Quién gobernaba Grecia? Alejandro Magno. Entonces, y vino hasta el cuerno de 2 cuernos, Persia, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Bueno, vamos al capítulo ese capítulo 8, pero vamos al verso 18. Dice, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo de ¿qué? Mire, acontecimientos escatológicos, pero en el pasado están reservados para los tiempos del futuro, para los tiempos finales. Bendito sea el nombre de Dios. En cuanto al carnero que viste, ahora le explica que tenía 2 cuernos. Estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, Alejandro Magno. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, que es él, Alejandro. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con fuerza de él. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, Antioquio Epifanes. Un rey altivo. Ojo, pero esto tuvo un cumplimiento en el presente de Daniel, pero también va a tener un cumplimiento en la bestia que habla el libro de Apocalipsis capítulo 13. ¿Aló? Dice, ¿por dónde iba? Y su poder se fortalecerá más, no con fuerza propia, que usará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Antioquio Epifanes. Hay una época en la Biblia que a mí me da risa, porque los estudiantes de Sencale titularon la hoja en blanco de la Biblia.
Pero esa hoja en blanco se llama el tiempo del silencio, que fueron 400 años antes de Cristo. Y en ese tiempo hubo un hombre que se levantó que se llamó Antíoco Epifanes. En esa época en Israel no había profeta, no había quien hablara el evangelio de Cristo, hasta que se levantó ¿quién? Juan el Bautista, ¿verdad? Pero en ese tiempo los que gobernaban a Israel eran sacerdotes que estaban adormecidos totalmente espiritualmente, que fueron estos sacerdotes, se les llamaron los macabeos. Pero usted ve un libro apócrifo en la Biblia católica que se llama Libro de Macabeo, porque los macabeos eran los sacerdotes que gobernaron el sacerdocio en el tiempo del silencio. ¿Y qué hizo Antíoco Epifanes? Antíoco Epifanes lo que hizo fue tratar de seducir a estos sacerdotes para que el sacerdocio lo pudiera poner él, o sea, traer sacerdotes de Grecia, imponerlos en el templo. Imagínense usted sacerdotes griegos gobernando un templo judío. Y ellos se resistieron, y ahí fue donde se desencadenó una batalla entre macabeos y griegos, o los macabeos y los griegos. Entonces este hombre, al ver la revuelta que estaba pasando ahí, escuche que esto es Biblia, le estoy interpretando lo que dice ese versículo, el capítulo 8. Al ver esta revuelta que hubo, Antíoco Epifanes se vino a Jerusalén. ¿Y qué hizo? Sacrificó un cerdo dentro del templo de Jerusalén para que los judíos dejaran de entrar a hacer sacrificios dentro del templo. Aló. Y esto es lo que la Biblia habla, la abominación de este hombre. Amén. Porque este hombre va a hacer abominaciones delante de Dios. Ok. Entonces el pueblo de Israel en ese tiempo de la mitad de la 70ª semana de Daniel va a tener un tiempo de persecución, de tribulación. Por eso dice la Biblia que muchos irán de aquí para allá. Pero ahora bien, vamos al cuarto imperio. ¿Entendió eso que le dije de Grecia? Mire cómo Daniel está hablando del pueblo griego en el año 536, y eso tuvo cumplimiento en el año 300 antes de Cristo, pero también va a tener cumplimiento con el anticristo, con la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Por eso el ángel le dice a Juan: las cosas que has visto, las que estás viendo ahora, que son las 7 iglesias, y las que verás, que son después todos esos acontecimientos de los 144,000 sellados, los sellos, las trompetas, el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo amarillo, el caballo negro. Y terminamos con esto, con Roma. Si usted quiere saber más, quédese en la segunda, o de no váyase en cada el otro año. Pero terminamos con esto, el imperio romano, que Daniel está hablando allí, fue uno de los imperios más crueles que existió en la historia de la humanidad. ¿Ok? Ahora, la estatua que vio Daniel se fusionaba, el barro se fusionaba. ¿Con qué? Se estaba fusionando con el hierro. ¿Por qué una imagen comenzó desde el oro y terminó en el barro? Eso está hablando del deterioro de la raza humana. Eso está hablando del pecado de la raza humana. ¿Cómo se está deteriorando la raza humana? Aleluya. Y una de las cosas que nosotros vamos a ver en los tiempos finales, la Biblia nos da la respuesta a todo lo que nosotros estamos buscando. Pablo lo dice. Hay 4 señales que me habla que Pablo la dijo. La Biblia lo dice. Algunas de ellas las dijo Pablo. Pablo dijo: será como en los tiempos de Noé. Usted va al capítulo 6 del libro de Génesis. ¿Qué características tenían en la época de Noé? Dice que hubo grande violencia en la tierra. Primero, una generación violenta. La generación de hoy en día es violenta. Totalmente. No solamente estoy hablando de guerra, de derramamiento de sangre a nivel de guerra. Estoy hablando de una sociedad violenta. Una sociedad que tú vas por la calle y si rozas a un niño de 12, 13 años se te para. Porque hay una sociedad que está violenta. Aló. Tú ves en Cartagena, Santa Marta, Barranquilla. Yo recuerdo que hace 3 años iba para un campamento en Puerto Colombia. Hace 4 años iba para un campamento en Puerto Colombia, un campamento de jóvenes. Y recuerdo que al pastor le detuvieron el carro una banda de niños. Yo veía eso por las noticias, pero yo pensé que eso no. Y veo niños de 12, 11 años parando el carro con navaja, pidiéndole dinero al pastor.
Y Pablo dijo, será como en los tiempos de Noé, una generación que violenta. Y la Biblia dice que el pecado llegó ¿a dónde? A la presencia del Señor. Primera característica. También dice, será como en los tiempos de Sodoma. Otra característica que tendrá esta generación, el sodomismo. Ya, la igualdad de género, que es un conflicto mundial. Y eso es algo que, hermano, eso va a suceder. Eso va a suceder a nivel mundial. Sí, porque eso es profético, eso es escatológico. Que la iglesia de pronto, como enseñaba el pastor Nerio, puede retrasar aspectos, amén, por el clamor, por la intersección. Pero hay cosas que van a suceder en nuestra vida o después de nuestra vida, en la tercera, cuarta generación, si Cristo no ha venido. Aleluya, hay cosas que están escritas en la palabra y van a suceder simplemente porque una de las características que tendrá el anticristo es que la Biblia dice que no hará caso del amor de las mujeres. Aló. Y serán características que él tendrá. Bendito sea el nombre de Cristo. Otra característica que dice la Biblia: y en los tiempos finales el amor de muchos se enfriará. Una generación totalmente apática que no ama a Dios. Oye, tú le estás predicando a la gente y la gente, tú sabes, va por la calle con un celular en la mano. El otro día estaba apartando una cita. Allí ahí en la EPS donde yo la aparto. Y estaba yo ahí, estaba sentado, hermano, y todas las personas que estaban ahí se salvaban, algunos 3 o 4, porque para no exagerar no voy a decir que todos, pero la gran mayoría, hermano, yo tenía mi cacharrito ahí, el celular, esos Nokia todavía viejitos ahí, amén, aleluya, pero la gran mayoría estaban pegados en el celular, aleluya, otro estaba escuchando música, y yo dije, hay una sociedad zombie, ¿verdad? Que está caminando de esa manera. ¿Por qué? Porque Satanás necesita que las mentes del ser humano estén vacías. ¿Para qué? Para poder insertarle su chip, para poder meterle toda la basura que usted ve hoy que el mundo está dando. Necesita mentes vacías. Aleluya. Llena tu mente de la palabra de Dios. Llena tu mente de las santas escrituras. Deleítate en él. Yo no puedo creer que hay gente que dura 3, 4 horas hablando con una persona y con Dios dura 15 minutos. ¿Aló? Hay que tener cuidado con eso, porque la Biblia ya nos está mostrando todo cómo iba a ser esta generación. No se asombre. Te va a gritar, ay Dios mío, Señor, ¿cómo va a ser él? No, la Biblia lo hablaba. Como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, investigaciones que han hecho, estudios que han hecho de Sodoma y de Gomorra, encontraron una sociedad que usaba muchos tatuajes. Por eso usted ve que en este mundo, en esta generación, el aspecto, el concepto de los tatuajes se ha globalizado. Hoy el que no tiene un tatuaje no está a la moda. Y usted ve mujeres de alta sociedad con tatuajes. Que antes decían, no, eso es para los coletos. Hoy en día usted ve mujeres venidas de otros países, que usted los ve, mujeres bien bonitas, hermosas, y con su piel manchada con un tatuaje. Porque esos estudios se han hecho. Por eso la Biblia se dará como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Aló. Sin entrar en debate los aspectos de la igualdad de derechos de géneros, que nosotros sabemos como cristianos que eso es un concepto totalmente satánico, diabólico. Porque Satanás quiere distorsionar la imagen de Cristo. Y algo que sucedió en los tiempos de Noé es que la genética se estaba distorsionando. ¿Por qué? Porque dice que los hijos de Dios se unieron a las hijas de la mujer. Había una generación que se estaba distorsionando genéticamente y Dios tuvo que destruir esa generación. Satanás quiere distorsionar la genética del hombre también en estos tiempos. Quiere totalmente distorsionar lo reglamentado por Dios. Sepa y entienda que lo que está sucediendo hoy en día no son más que los acontecimientos postreros que están preparados
preparando el escenario para que la iglesia de Cristo sea levantada y se encuentre con Cristo en las nubes. Ponte sobre tus pies en esta mañana. Pongamos a cuenta con Dios. El objetivo principal es que si hay cosas en nuestra vida que están minando, que estamos haciendo quizás en lo oculto, es tiempo que comencemos a retomar. Es tiempo de que comencemos a pedirle perdón a Dios. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. El deseo de Dios es que estemos todos un día con Él, allá en el cielo con Él, la eternidad. Y que un día también vengamos a gobernar con Él. Eso, levanta tus manos, abre tus labios. Yo le pedí al hermano Iván que esa adoración, que el Espíritu Santo le guíe, hermano. Comience a adorar ahí. Quiero que comiences a hablar con Dios. Yo sé que hay muchas personas que con estos temas se sienten culpables, se sienten tristes, porque están diciendo: Dios mío, tú vienes pronto, todas las cosas están pasando, ¿y qué estoy haciendo yo? No estoy haciendo nada por mi vida. Llevo quizás un evangelio descuidado, Dios mío. Quizás mi familia, tiempo tras tiempo, están falleciendo familiares y los veo partir sin ti, Dios mío. ¿Y qué estoy haciendo yo? Mientras tanto estoy como un zombie, Dios mío, que camina por la inercia de las circunstancias en la vida. Por eso comienza a pedirle perdón a Dios en esta hora. Si tienes que pedirle perdón, quiero que entiendas que las cosas que están pasando hoy en día hacen parte del propósito. Nada pasa para mal a los que aman a Dios. Aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Quiero regalarte esa palabra en esta mañana, Pedro. Nada pasa para mal a los que aman a Dios. Aquellos que conforme a su propósito, a su llamado, o a su propósito han sido llamados. Vamos a adorarle a Dios y con eso terminamos en esta mañana. Habla con Dios, pueblo. Y dijo al mar. Si hay amigos aquí, me están escuchando, yo voy a decir esta oración en actitud de que recibes a Cristo en tu corazón. Y le vas a pedir perdón a Dios y le vas a decir: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, Dios mío. Yo voy a repetir esta oración y tú la vas a decir. Padre Santo, que estás en los cielos, en este día te doy gracias por escuchar tu palabra. Te pido perdón por mis pecados, por mis errores. Lávame, límpiame con tu sangre. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias. Y también le digo a esta persona que quizás son cristianas, pero saben que han descuidado muchas cosas en su vida. Le digo esto. Repita: Señor Jesús, en este día te pido perdón si te he fallado, si he dejado de hacer cosas por ti. Señor, perdóname si me he alejado de ti. Límpiame con tu sangre. Quiero servirte y quiero estar contigo por la eternidad. Te doy gracias. Dios les bendiga. Dios les guarde.